que hacen que sea un objeto que tiene como un valor que va más allá de lo cinematográfico, que aborda. Bueno, eso era todo lo que tenía. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Yo quería empezar diciendo que la prosa, la pluma, digamos, de Marcos, me parece una rara avis dentro del espacio cinematográfico específicamente argentino, ¿no? Yo creo que su pluma es única, es algo que no tiene referencias, salvo, como has dicho, Olivari, que también es una persona que a mí me ha influido mucho. Y en ese sentido, siento que rechaza ciertos deberes ser, digamos, de lo que sería la crítica cinematográfica, ¿no? Porque incluso dentro del panorama de la crítica argentina siempre se explicita o se exige, digamos, decirte, ¿de qué lado estás? o establecer posiciones claras, posiciones concisas, posiciones tajantes, digamos, sobre las cosas. Y uno puede, leyendo a Marcos, saber que efectivamente él tiene opiniones, digamos, se para en un lugar muy concreto, ¿no? Pero también uno sabe que su escritura es inasible, digamos, que su escritura lo lleva a lugares que son absolutamente, digamos, excéntricos, ¿no? Y a la vez su escritura, o sea, por un lado es una escritura que no termina de acomodarse a ningún espacio, ni a ningún género, ni a nada de lo que uno puede esperar, digamos, ¿no? Y por otro lado también, los que te seguimos en redes, sabemos que tu escritura, Marcos, es constante, ¿no? O sea, sabemos que todo el tiempo está de alguna manera entregado a esa, no voy a decir contemplación, sino a esa investigación, mejor dicho. Incluso aunque uno no siga fervientemente esas recomendaciones y, digamos, quién vio todas las películas que vio Marcos y quién vio todas las películas que recomienda Marcos, digamos. Pero sabemos que en esa búsqueda, digamos, hay una mirada, hay una posición sobre lo que es el cine o sobre lo que debería ser. Está todo el tiempo, de alguna manera, yo diría, buscando belleza. Está tratando de encontrar incluso en los lugares más remotos y en los lugares más disímiles belleza. La encuentra en películas de Manuel Romero, en películas del cine argentino de los 80, en películas de Guerín, en películas de Sautet, digamos. Nada se le escapa, o nada es ajeno, nada le es ajeno, uno podría decir. Yo cuando lo leí por primera vez, me pareció algo absolutamente emocionante, una especie de ovni también en Subjetiva de Nadie, que es su primer libro, porque él decía algo que era de tanto amor que uno le tiene al cine, tiene que pensarlo, digamos, porque ese es como el último acto de amor, y no pensarlo en un sentido frío, en un sentido académico, sino todo lo contrario, sino tratar de entender, tratar de como desarmar, como cuando tratás de desarmar una especie de electrodoméstico para entender cómo funciona. La escritura de Marcos es una escritura absolutamente omnívora, digamos, ¿no? Como come todo. Y él vive y extrae placer de todo eso que ve. Y a la vez, digamos, uno podría pensar que la idea del placer lo emparentaría con la idea de dandy, ¿no? O sea, es una persona que está buscando placer. Pero no, porque su escritura para nada es una escritura canchera. No es una escritura que apele al sobreentendido, al chiste interno, ¿no? Sino todo lo contrario, es generoso. Por eso tampoco, y no sé si discutiendo, pero digamos, me hizo pensar en esa frase de Olivari que decía: el cine es el onanismo internacional. Bueno, yo no podría decir que la escritura de Marcos, o la visión de Marcos, digamos, es una visión o escritura onanista, ¿no? Porque más que onanista es generosa, es abierta, ¿no? Y sobre todo es una escritura que está y en esa apertura, yo creo que también lo que sucede es que es una escritura muy evocativa, es decir, como quizás no vimos todas las películas que dice Marcos, su escritura nos logra evocar esas películas. Y por eso siento que el juego que hace con el dibujo de Silvina, también ahí se genera un contrapunto interesante, ¿no? Porque nada viene a ilustrar, digamos, nada viene a ilustrar a las películas,
sino que se genera ahí una circulación. Estamos rodeando el objeto para admirarlo. Estamos rodeándolo e incluso también lo estamos tocando casi. Ahora yo también iba a nombrar esa frase que me parece impresionante con respecto a... Marcos habla del erotismo de la imagen, ¿no? Y dice, bueno, el erotismo de la imagen existe, pero también hay otra cosa muy interesante que dice, no me alcanza con eso, tengo que ir a tocar a las estatuas, que si no hubiera guardias en los museos, yo estaría tocando todas las estatuas posibles. Entonces no es una mirada que se contenta con mirar, sino que es una mirada que se mete, digamos, ¿no? Y ahí surge algo, y ya voy cerrando, surge algo que tiene que ver, voy a decir otra cosita más, pero surge algo que es bastante patente en la escritura de Marcos, que es la primera persona, ¿no? O sea, es una escritura fuertemente basada en la piel, ¿no? En lo que sucede, en lo que le sucede, ¿no? Y esa primera persona digamos, hay tendencias en la literatura actuales, contemporáneas, que tienen que ver con, digamos, una escritura que cuenta lo que a uno le pasa, ¿no? Como la escritura doméstica, cotidiana. Y eso de alguna manera termina siendo un poco salvavidas, digamos, porque en ese pasaje, en esa autonarración, siempre se limpian las cosas. Bueno, en la primera persona de Marcos no queda lo limpio, queda lo sucio. En buen sentido lo digo. Queda lo corporal, ¿no? Creo que en esa corporalidad de la escritura lee incluso hace una contralectura de Borges, digamos. El libro, no sé si todo el tiempo, pero digamos, tiene muchas referencias a Borges, lo toma como con citas y con referencias, pero Borges, digamos, es casi la escritura sin cuerpo, ¿no? Es la escritura que de alguna manera es la escritura letrada, más allá de que tenga ese culto al valor, digamos, es una escritura es una escritura limpia, clara, ¿no? Y entonces ese juego me parece muy interesante, digamos, cita a Borges, lo trae al campo, lo trae al libro, pero para devolverlo multiplicado y devolverlo casi deformado, le devuelve esa especie de cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo que también aparece en lo que ahora llego quizás al objeto del libro, al centro del libro, que son las mujeres, ¿no? Que son, digamos, la diosa, como han dicho. Y en ese sentido hace como ¿cómo decirlo? El sinceramiento más carnal, en ese sentido, que es el de escribir de una manera muy precisa, con pelos y señales, digamos, los cuerpos de las actrices de las cuales él tiene esa devoción, ¿no? Y materializa algo que quizás que todos los que escribimos sobre cine creo que pensamos, que quizás por básico, quizás por una cuestión casi de pudor, la mayoría dejamos de lado, es decir, que nos gustan las películas porque nos gusta ver la gente que está en ellas, ¿no? Tanto, lo hago extensivo, tanto hombres como mujeres, digamos. Y Marcos se detiene en esos detalles, que son los detalles vívidos, que son los detalles casi como que son los destellos de un arte que es solamente del arte de la imagen, del arte del movimiento, ¿no? Entonces, eso que en otros críticos son subterfugios del tipo tiene una presencia cinematográfica, en Marcos son las tetas de Claudia Cardinal, digamos, ¿no? Esa belleza, digamos, pensada en términos absolutamente concretos, de todas maneras no es una belleza que subyuga a su objeto. La mirada sobre la belleza no es una mirada que subyuga a lo que está mirando, digamos. Todo el tiempo el libro está, de alguna manera, celebrando las rebeldías, está celebrando ese objeto que no cesa de escaparse, digamos, ¿no? Sobre Romy Schneider dice, se dejaba filmar, pero después dice, pero como una dádiva, digamos. Lo que se dejaba filmar puede sonar a frase, digamos, degradante. Por otro lado dice, pero lo hace como una dádiva, es decir, reafirma la figura femenina, digamos, como algo inalcanzable, pero también como algo
algo poderoso y algo que se afirma en sí mismo, ¿no? Es decir, no solamente un objeto de apreciación, sino que es un objeto que permite, digamos, el ida y vuelta, permite el feedback, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, también otros, ¿cómo decirlo? Otras diosas también son, por ejemplo, Tita Merelo, digamos, que uno no diría que encarna, digamos, no es análoga ni a Claudia Cardinale ni a Romy Schneider, digamos, y sin embargo ahí encuentra belleza, encuentra sensualidad, encuentra, digamos, algo que uno podría pensar como algo casi ontológico, esencial al cine, y que me parece que Marcos lo que hace en el libro y lo que Marcos y Silvina hacen en el libro es rendirle pleitesía, pero sin, digamos, sin tratar de quitarle su misterio, sin tratar de terminar de definirlo, ¿no? Que creo que en eso, en última instancia, se separa de lo que sería la crítica y sí lo lleva a un lugar, digamos, más poético, digamos, ¿no? Bueno, creo que ahí se me acabó la muestra. Bueno. Hola, ¿cómo le va? Bueno, yo voy a pasar a leer en realidad unas líneas que escribí apenas terminé de leer el libro. Hay en ese momento de terminar de leer a veces una emoción que sale así en la escritura y que me parece que tenía que ver con lo que a mí me pasó, con el ritmo de hablar de lo que a mí me pasó más que del libro, digamos, pero creo que tiene que ver no solo con la lectura de este libro, sino con venir leyendo a Marcos hace varios años, ¿no? Bueno, ahí va. Los ojos en esa hermosa es un libro fragmentario, de ideas y conexiones que se intuyen súbitas e inconscientes. Es un libro de pasajes, en el sentido literario y el espacial. Intervenciones breves que nos llevan de un lugar a otro y proveen conexiones inesperadas entre las grandes avenidas del cine. Es la celebración de un estilo que ya se observa en su primer libro y en Calanda, el sitio de crítica que sostiene junto a José Micho y Marcos Rodríguez. Se observa en la traducción esmerada de secciones de libros, recolección de intervenciones dispersas de directores, entrevistas incompletas, en la lógica de diario de visionado de algunos textos, en las secciones en las